Las últimas palabras que escuché de mi único hijo en el día de mi cumpleaños número 73 fueron: eres un viejo inútil. 3 palabras, nada más. Yo, que me pasé la vida entera levantando muros con estas manos, sintiendo el polvo del cemento pegado a la piel como una segunda naturaleza, construyendo hogares para que otras familias tuvieran un techo seguro, vi cómo mi propio hijo derrumbaba los cimientos de mi alma sin el menor esfuerzo. Él creía que su desprecio era el golpe final, la humillación definitiva para un hombre que ya solo servía para estorbar. Pero lo que no sabía es que hasta el cimiento más viejo y agrietado puede esconder una fuerza que nadie sospecha, una que solo espera el momento justo para sostener un nuevo edificio, uno de justicia y dignidad. Me llamo Roberto Morales y durante más de 40 años mi vida olía a mezcla fresca y a esfuerzo. Mis manos, que hoy ven arrugadas y manchadas, aprendieron a leer los ladrillos, a entender el lenguaje del acero y la madera. Con ellas construí esta casita, en la que ahora me encuentro solo, sentado frente a un pequeño pastel que yo mismo compré, con una única vela que no tuve fuerzas para encender. La silla de mi Elena, vacía desde hace 5 años, me pesa más que nunca. Y en el silencio profundo de esta cocina, las palabras de mi hijo Alejandro retumban con un eco helado, recordándome que para él ya no soy el padre que se sacrificó, sino una carga, una vergüenza que prefiere ocultar. La humillación tiene un sabor amargo, como a tierra mojada y óxido. No fue solo lo que dijo, fue cómo lo dijo. La mirada de mi nuera, Laura, llena de un triunfo frío, confirmando cada sílaba. Llegaron tarde, con el fastidio pintado en el rostro, solo para cumplir. Y cuando con toda mi ilusión le pedí a Alejandro si podía ayudarme a revisar una gotera en el techo, su respuesta fue esa explosión de desprecio que me dejó paralizado. Se fue dando un portazo, llevándose el poco aire que me quedaba en los pulmones, y dejándome ahogado en una tristeza que no conocía, una que duele más que cualquier hueso roto por una caída en la obra. Quizás tú que me escuchas has sentido una herida parecida, una puñalada helada de la persona que más quieres en este mundo. Te pido que escuches esta historia hasta el final y me digas, con el corazón en la mano, ¿qué harías tú en mi lugar? No te pido un consejo, porque mi decisión ya está tomada, pero sí te pido que me acompañes en este relato. Cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando, para sentir que no estoy tan solo en este rincón del mundo, para saber que mi voz viaja mucho más allá de estas 4 paredes que esta noche se sienten como una tumba fría y silenciosa. Mi hijo se fue creyendo que me había dejado completamente hundido, quebrado, como una herramienta vieja que se arrumba en un rincón oscuro del patio. Seguramente pensó que sus palabras eran el punto final de mi historia, la última palada de tierra sobre mi dignidad. Pero mientras la noche se hacía más oscura y el frío de la soledad me calaba los huesos, algo mucho más antiguo y poderoso que mi dolor comenzó a despertar lentamente dentro de mí. Era una promesa que le hice a mi difunta Elena, un juramento que guardamos juntos bajo el polvo de los años y que esperaba pacientemente su momento para salir a la luz. No era un deseo de venganza lo que nacía en mi pecho, porque yo no soy un hombre de odios ni de rencores. Era algo distinto, más sereno y firme, algo parecido a la justicia. Una de esas que no necesita gritos ni peleas, pero que con el tiempo reacomoda el mundo entero en su justo lugar. Mi hijo creía conocerme, creía saber el tamaño de mi pequeño mundo, limitado a este barrio obrero y a mis manos callosas.
No tenía ni la más remota idea de que esas mismas manos, las que él tanto despreciaba, habían construido para él un destino que nunca imaginó y que esa misma noche yo comenzaría a desviar hacia quienes de verdad lo merecían. Para entender el peso de esas tres palabras, tienes que saber de dónde vengo. Mi vida no empezó entre los ruidos de la ciudad, sino en el silencio del campo, donde los pies descalzos aprenden a conocer la dureza del mundo y las manos se encallecen antes de tiempo. Crecí sabiendo que la única herencia que tendría sería la fuerza de mi espalda. No había tiempo para la escuela, porque el hambre no esperaba. Mis únicas letras las aprendí del sol en la piel y de las nubes que anunciaban la lluvia. Era una vida dura, sí, pero me enseñó a ser resistente, a no quejarme y a entender que cada pedazo de pan en la mesa era una pequeña victoria ganada con sudor. A los 18 años, con el corazón lleno de más esperanza que monedas, me subí a un camión que me trajo a la ciudad. Era un monstruo de cemento y ruido que amenazaba con devorarme. Dormí en la calle, comí lo que pude y sentí una soledad tan grande que a veces pensaba en volver. Pero la imagen de mis padres, envejecidos por el trabajo sin descanso, me daba fuerzas. Me prometí a mí mismo que no sería como ellos, que yo construiría algo. No sabía qué ni cómo, pero esa promesa se convirtió en el motor que me hizo levantarme cada mañana, listo para buscar una oportunidad, por pequeña que fuera, en ese mar de gente desconocida. Y entonces la encontré a ella, a mi Elena. No fue en un baile ni en una fiesta, sino en una placita de barrio. Ella vendía flores y yo pasaba por ahí, sucio y cansado después de una jornada de trabajo. Su sonrisa fue el primer techo seguro que tuve en esta ciudad. Elena no vio mis ropas gastadas ni mis manos ásperas, vio al hombre que yo quería ser. Ella fue mi compañera, mi socia, la arquitecta de nuestro hogar. Con ella, un cuartito alquilado con piso de tierra se sentía como un palacio. Juntos, éramos un equipo invencible contra la pobreza, contra el mundo entero si era necesario. Mi oficio fue la albañilería. Empecé como peón, cargando baldes de mezcla y ladrillos hasta que los hombros me quemaban. Pero yo miraba, aprendía, preguntaba, quería entender el alma de las estructuras. Con el tiempo, mis manos aprendieron el oficio y llegué a ser maestro de obra. Me sentía orgulloso. Cada pared que levantaba, cada losa que fundía, era un testimonio de mi esfuerzo. El sol me partía la espalda en verano y el frío me cortaba la piel en invierno, pero yo no renegaba. Estaba construyendo, ¿entiendes? Estaba transformando el polvo y el agua en algo sólido, en algo útil, en un hogar para alguien. Cuando nació Alejandro, todo mi mundo cambió de eje. Ya no trabajaba solo para mí o para Elena. Ahora cada gota de sudor, cada músculo adolorido, tenía un propósito con nombre y apellido. Él era mi obra maestra, mi proyecto más importante. Quería darle todo lo que yo no tuve. Una infancia sin carencias, estudios, la libertad de elegir su propio camino. Quería que sus manos nunca tuvieran las grietas que tenían las mías, que su espalda no se encorvara antes de tiempo. Él era la razón por la que cada día me exigía más, por la que aguantaba humillaciones de capataces y trabajaba horas extras sin chistar. Recuerdo llegar a casa, cubierto de un polvo blanco que me hacía parecer un fantasma, pero siempre, siempre, guardaba un caramelo en el bolsillo para él. Se lo daba y su risa era el agua fresca que me limpiaba todo el cansancio del día. Los domingos, que era mi único día de descanso, los pasaba enseñándole pequeñas cosas: a clavar un clavo derecho, a cambiar un cuerito de la canilla, a pintar una pared sin dejar
Chorreones. No lo hacía para que fuera albañil como yo, sino para que entendiera el valor de hacer las cosas bien, de cuidar lo que se tiene, de saber que con nuestras propias manos podemos arreglar lo que se rompe. Con Elena soñábamos despiertos. Sentados en la cocina con un mate amargo entre las manos, hacíamos planes. «El niño tiene que estudiar, Roberto», me decía ella. «Tiene que ser alguien, un profesional». Era nuestro proyecto en común, nuestro mayor anhelo. Queríamos que Alejandro tuviera un título colgado en la pared, que hablara con palabras importantes y tuviera un trabajo en una oficina, con aire acondicionado y las manos limpias. Veíamos en él la culminación de todos nuestros esfuerzos, la justificación de una vida entera de sacrificios. Él sería nuestro legado, la prueba de que lo habíamos logrado, de que habíamos vencido nuestro destino. Pero los sueños, sobre todo los de los pobres, cuestan caros. Cuando Alejandro terminó el colegio y llegó el momento de la universidad, nos dimos cuenta de que nuestros ahorros no alcanzaban ni para el primer año. La angustia nos comía por dentro. Sentía una impotencia terrible, como si hubiera construido una casa entera y me faltaran los ladrillos para el último muro, el más importante de todos. Veía la desilusión empezar a asomarse en los ojos de mi hijo, y eso me partía el alma. No podía fallarle, simplemente no podía, después de haberle prometido un futuro diferente. Una noche, sin poder dormir, miré a Elena y supe lo que teníamos que hacer. No hizo falta ni decirlo. Ambos pensamos en lo mismo, en ese pedacito de tierra en el pueblo, la única herencia que me habían dejado mis padres. Era mi única conexión con mis raíces, con mi infancia, con el recuerdo de mi mamá sirviéndome un plato de sopa. Venderlo era como vender una parte de mi historia, de mi identidad. Era arrancar de cuajo lo poco que me quedaba de mi origen. Pero cuando miraba a mi hijo, lleno de sueños y de potencial, entendía que mi pasado no valía nada comparado con su futuro. Tomé la decisión más dolorosa y a la vez más fácil de mi vida. Viajé al pueblo, con el corazón hecho un nudo, y vendí el terreno a un desconocido por unas cuantas monedas que para mí eran una fortuna. Fue un adiós silencioso a mi propia historia. Al volver a casa, le entregué el dinero a Alejandro diciéndole que la empresa me había dado un bono por mi buen desempeño. Vi la alegría en su rostro, su abrazo lleno de gratitud, y me tragué mi tristeza. Mi sacrificio debía ser invisible para que su éxito fuera puro, sin deudas ni cargas emocionales que lo frenaran en su camino. Verlo recibir su título de arquitecto fue el día más feliz de mi vida. Elena lloraba a mi lado, en silencio, y yo sentía el pecho tan inflado de orgullo que apenas podía respirar. Ahí estaba él, mi muchacho, convertido en todo lo que habíamos soñado. Lo habíamos logrado. Cada ladrillo cargado, cada noche mal dormida, la venta de mi tierra, todo había valido la pena. Creí con toda la inocencia de un padre que ama sin medida, que había construido una familia tan sólida como la mejor de mis obras. Una estructura indestructible basada en el amor y el sacrificio. Y esa es la historia, la base sobre la que se construyó mi vida. Una vida de trabajo, de entrega sin condiciones, de amor silencioso pero profundo. Forjé mi existencia con la idea de que la dignidad no te la da el dinero ni los títulos, sino el saber que hiciste lo correcto, que te sacrificaste por los tuyos, que dejaste el mundo un poquito mejor de como lo encontraste. Levanté a mi familia con las mismas herramientas con las que levantaba casas, con paciencia, con fuerza y con la certeza de que estaba construyendo algo que duraría para siempre.
Qué equivocado estaba. El principio del fin, aunque en ese momento no lo vi, fue el día que Alejandro se casó con Laura. Yo estaba feliz por él, de verdad que sí. Verlo en el altar, hecho un hombre, me llenaba de un orgullo que no me cabía en el pecho. Pero en medio de la fiesta, sentí por primera vez una distancia sutil. Laura me sonreía, pero su sonrisa no le llegaba a los ojos. Era la cortesía que se le tiene a un pariente lejano, no el cariño para el hombre que crió a su esposo. Esa noche, en mi rincón, observando sus brindis con gente importante, sentí que mi hijo cruzaba una puerta hacia un mundo al que yo ya no pertenecía. Poco a poco, Laura empezó a redecorar no solo su casa, sino la vida de Alejandro. Al principio eran comentarios sutiles, dichos como al pasar. «Este barrio tuyo es tan pintoresco, Roberto», decía, con una palabra que sonaba a insulto. Luego, Alejandro empezó a llamarme para vernos en un café del centro, uno de esos lugares caros donde yo me sentía fuera de lugar. «Es más cómodo para todos, papá», me explicaba. La verdad era más simple. Le daba vergüenza que sus nuevos amigos vieran la modesta casa que yo mismo había construido, el lugar donde él había crecido. Los domingos dejaron de ser sagrados. Para mí y Elena, el almuerzo del domingo era una institución, el momento de la semana para estar juntos. Después de que ella se fue, intenté mantener la tradición. Pero los domingos de Alejandro empezaron a llenarse de compromisos inevitables. Un brunch con los socios, una escapada de fin de semana, una invitación a una quinta. Yo preparaba la comida con la misma ilusión de siempre, pero terminaba comiendo solo, con la voz de mi hijo en el teléfono, dándome una excusa cada vez más gastada y menos creíble. La comida se me enfriaba en el plato y en el alma. Las visitas se convirtieron en trámites. De pasar la tarde entera charlando, pasamos a una visita de media hora, cronometrada. Alejandro entraba, preguntaba las mismas 3 cosas de siempre. «¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Todo bien?» Y antes de que pudiera responder de verdad, ya estaba mirando el reloj. «Bueno, papá, me tengo que ir». Laura a menudo ni siquiera se bajaba del auto. Me saludaba con un gesto de la mano desde la ventanilla. Yo me había convertido en una obligación en su agenda, un punto en una lista de tareas que cumplir para tener la conciencia tranquila. Empezaron las críticas a mi persona, disfrazadas de preocupación. «Papá, esa camisa ya está muy gastada. ¿Por qué no te la cambias?», me decía Alejandro, con un tono que no era de cariño, sino de vergüenza ajena. Sentía su mirada y la de Laura recorriéndome, juzgando mis zapatos de trabajo, mis pantalones viejos, mis manos de albañil. Yo, que siempre me sentí orgulloso de ser un hombre de trabajo. Empecé a sentirme inadecuado en mi propia piel, como si mi apariencia fuera una ofensa para el nuevo estatus social que ellos se empeñaban en construir. Mis historias, que antes Alejandro escuchaba con admiración, se volvieron un estorbo. Si empezaba a contar alguna anécdota de la obra, de los viejos tiempos, él me cortaba con impaciencia. «Papá, esos son otros tiempos, ya nadie vive así», decía, como si mi pasado fuera un cuento de fantasmas que no le interesaba a nadie. Estaba borrando activamente mi historia, la misma historia de sacrificio que le había permitido a él convertirse en quien era. Quería un padre sin pasado, sin olor a cemento, sin memoria de la pobreza. Un padre de cartón que pudiera presentar en sociedad sin sonrojarse. La primera vez que me excluyeron de un evento familiar importante, sentí un frío que no se me ha quitado. Era el cumpleaños de Laura, una gran fiesta en su casa nueva. Me enteré por una vecina que los
había visto cargando cosas. Cuando le pregunté a Alejandro, titubeó. Es que es algo muy formal, papá, con mucha gente que no conoces. Te ibas a aburrir, me dijo. La excusa era tan delgada como una hoja de papel. La verdad era que mi presencia les resultaba incómoda, que un viejo albañil no encajaba en su decoración de gente exitosa. Esa noche me sentí invisible. El dolor se hizo más agudo cuando vi las fotos. Otra vecina, con buena intención, me las mostró en su teléfono. Ahí estaban todos. Riendo, brindando, mi hijo, mi nuera, sus amigos impecables, vi a mi nieto, a quien apenas me dejaban ver, en brazos de extraños. Y yo no estaba. Estaba borrado de la escena familiar, eliminado de sus recuerdos. Ver esa felicidad ajena, esa celebración de la que fui apartado deliberadamente, fue como recibir una bofetada en público. La herida no sangraba, pero supuraba por dentro, en silencio, donde nadie podía verla. Cuando mi Elena murió, creí ingenuamente que el dolor nos volvería a unir. Al principio Alejandro estuvo ahí, se mostró correcto en el funeral, recibió las condolencias, pero pasadas las primeras semanas, mi luto se convirtió en una molestia para ellos. Si me veían triste, me decían, «Papá, tienes que ser fuerte, la vida sigue». No querían compartir mi pena, querían que la superara rápido para no incomodarlos. El recuerdo de Elena, que para mí era un tesoro sagrado, para ellos era un recordatorio pesado del que querían deshacerse lo antes posible. Tras la partida de Musetún, Elena, el abandono se aceleró. Ella había sido el puente que nos unía. Sin ella, yo era solo una orilla lejana y solitaria, a la que mi hijo ya no tenía ninguna razón para cruzar. Mis llamadas se espaciaron, porque sentía la impaciencia en su voz al otro lado de la línea. El silencio en mi casa se hizo más denso, más pesado. La soledad dejó de ser una visita ocasional para convertirse en la única compañera que se sentaba a mi mesa día tras día, noche tras noche, recordándome todo lo que había perdido. Un día le pedí ayuda. Era una tontería mover un viejo ropero que había sido de Elena y que no podía ver más porque me traía demasiados recuerdos. «Claro, papá, el fin de semana paso», me aseguró. Esperé todo el sábado y todo el domingo. No vino, ni siquiera llamó para disculparse. Al final lo moví yo solo, empujando con todas mis fuerzas, sintiendo el esfuerzo en mi espalda y en mis rodillas. Pero el dolor más grande no era el físico, era el dolor de entender que ni para una cosa tan pequeña y concreta podía ya contar con mi propio hijo. Cuando nació mi nieto, Martín, una pequeña luz de esperanza se encendió en mí. Pensé que un niño ablandaría sus corazones, que la sangre nos llamaría. Pero me trataron como si fuera una amenaza. «Papá, lávate bien las manos antes de tocarlo. No lo levantes así. Cuidado, no lo vayas a contagiar de algo». Me hacían sentir sucio, torpe, peligroso para mi propia sangre. Me permitían verlo a cuentagotas, siempre bajo la supervisión de Laura. Como si fuera un extraño al que se le concede una visita vigilada. El abuelo era solo un título, no un lugar en sus vidas. Hubo un tiempo en que, si necesitaba algo de dinero, Alejandro acudía a mí. Yo le daba lo poco que tenía sin dudarlo. Paradójicamente, cuando empezó a ganar mucho dinero y dejó de necesitarme para eso, nuestra relación se enfrió por completo. Ahora que era exitoso, yo ya no tenía nada que ofrecerle. No necesitaba mis consejos, porque los consideraba anticuados. No necesitaba mi ayuda, porque podía pagar por ella. Y no necesitaba mi dinero. Me convertí oficialmente en un ser inútil para sus propósitos. Ya no le servía ni como prestamista de último recurso, y así fue como me transformé en un mueble viejo.
En las raras ocasiones en que me invitaban a su casa, me sentaba en un sofá carísimo y ellos hablaban por encima de mí, de sus viajes, de sus negocios, de gente que yo no conocía. Yo estaba ahí, presente en cuerpo, pero completamente ausente en su realidad. Era como el viejo cuadro de la abuela que se deja en la pared por lástima, pero que ya no combina con la decoración moderna y lujosa. No me hablaban a mí, hablaban a mi alrededor, confirmando que mi voz ya no tenía sonido en su mundo. Las fiestas de fin de año se volvieron una tortura. La primera Navidad que pasé solo, me dijeron que se iban a un hotel de lujo en la playa. «Te llamamos a las 12 en punto para el brindis, papá», prometió Alejandro. Esperé despierto, con el teléfono en la mano y una copa de sidra barata servida. El teléfono nunca sonó. Me llegó un mensaje de texto casi a la 1 de la mañana. «Feliz Navidad. Besos». 2 palabras que gritaban la indiferencia con la que me trataban. Miré la silla vacía de Elena y brindé con su recuerdo, mi única compañía. Una vez, juntando todo el coraje que me quedaba, intenté hablar con él, sin reclamos, solo con tristeza. «Hijo, casi no te veo, te extraño», le dije. Su respuesta fue fría y defensiva, como si lo estuviera atacando. «Papá, estoy muy ocupado. Tengo una familia, un trabajo, responsabilidades. No puedo estar todo el día pendiente de ti, ya no eres un niño». La palabra «pendiente» me cayó como una piedra. No quería que estuviera pendiente de mí, solo quería que me quisiera, que se acordara de que existo. Pero para él, yo era un problema a gestionar, no un padre a quien amar. Empecé a repasar mi vida en silencio, cada noche. Las décadas de trabajo de sol a sol, la tierra de mis padres vendida, los caramelos en el bolsillo. Los domingos, enseñándole a usar un martillo, y no sentía rabia, sino una profunda y dolorosa confusión. ¿En qué momento se había roto todo? ¿Cómo ese niño que me abrazaba con sus manitos sucias de tierra se había convertido en este extraño de corazón frío? No entendía la injusticia de darlo todo, absolutamente todo, y recibir a cambio el desprecio y el olvido. Era una ecuación que mi mente simple no lograba resolver. Y así llegamos a la víspera de mi cumpleaños, 73. A pesar de todo, una pequeña y tonta llama de esperanza se negaba a morir en mi interior. Quizás este año sería diferente. Quizás un cumpleaños, un número tan redondo le haría recordar. A lo mejor vendría con el pequeño Martín, se sentaría a mi mesa y charlaríamos como antes. Me permití esa última ilusión, ese último vestigio de fe en el hijo que yo había criado. Me fui a dormir esa noche con una oración en los labios, pidiéndole a la vida o a Elena una señal de que no todo estaba perdido. No sabía que el día siguiente me traería la respuesta más cruel y devastadora de todas. Esa noche, después de que la puerta se cerró y el sonido del motor del auto de mi hijo se desvaneció en la distancia, no me quedé llorando en la cocina. La tristeza era un pozo profundo, sí, pero en el fondo de ese pozo, el insulto de mi hijo había golpeado algo duro, algo que no se rompía. Sentí una calma fría apoderarse de mí. Me levanté, caminé lentamente hacia mi dormitorio, y mis rodillas no temblaron. Me arrodillé, no para rezar, sino para buscar debajo de mi cama. Ahí, cubierta de polvo, estaba mi vieja caja de herramientas de madera, la misma que me acompañó en tantas obras. Mi hijo la había visto 1000 veces, siempre pensando que contenía martillos oxidados y clavos torcidos, pero dentro no había herramientas para levantar paredes, sino para construir o demoler futuros. La abrí y el olor a papel viejo y a cuero gastado llenó el aire. Dentro, envueltos en un paño que fue de Elena,
No había metales, sino fajos de documentos, certificados de acciones y un libro de contabilidad de tapa gruesa. Lo abrí sobre la cama. Cada número, cada anotación era un latido de un secreto que había guardado por más de 30 años. Un secreto que pesaba más que cualquier bolsa de cemento. Este secreto lleva el nombre de un hombre bueno, don Manuel, mi antiguo patrón. Cuando llegué a la ciudad, él me dio mi primer trabajo serio. No era solo un jefe, era un maestro, un hombre de palabra, con las manos tan callosas como las mías, que había empezado con una carretilla y un sueño. Su pequeña empresa, Constructora del Sol, era como una familia. Comíamos juntos, nos ayudábamos si alguno tenía un problema. Don Manuel me enseñó que el respeto es el cimiento más importante de cualquier construcción, una lección que tristemente mi propio hijo nunca quiso aprender. Hace 30 años, una mala racha, una crisis de esas que se llevan todo por delante, puso a don Manuel al borde de la quiebra. Los bancos le dieron la espalda. Los proveedores le exigían pagos. Lo vi envejecer 10 años en un mes. Veía su desesperación, el miedo a fallarle a las pocas familias que dependían de él, incluida la mía. Una noche lo vi llorar en su pequeña oficina, y en ese momento no vi a mi jefe. Vi a un hombre bueno a punto de ser destruido por un mundo que no entiende de lealtades, y yo no podía quedarme de brazos cruzados. Al día siguiente fui a su oficina. Llevaba conmigo una pequeña caja con todos los ahorros de mi vida, el dinero por el que me había roto la espalda durante décadas, y también llevaba el dinero de la venta del terreno de mis padres, ese que le dije a Alejandro que había sido un bono. Se lo puse sobre el escritorio. No es mucho, don Manuel, le dije, pero es trabajo honesto y es todo lo que tengo. Úselo para salvar la empresa. Le estaba dando el futuro de mi hijo a un hombre que no era de mi sangre, pero que me había demostrado con hechos lo que valía la palabra de un hombre. Don Manuel no lo podía creer. Primero se negó, me dijo que estaba loco, que no podía aceptar el sacrificio de mi familia. Pero yo insistí. Le dije que su empresa era también mi casa y que uno no deja que su casa se derrumbe. Finalmente, con los ojos llenos de lágrimas, aceptó. No firmamos ningún papel, no hubo abogados, solo un apretón de manos entre dos hombres que entendían el valor de la confianza. Me fui de esa oficina sintiéndome más pobre de dinero, pero inmensamente rico en mi conciencia. Había hecho lo correcto, había sido leal a quien fue leal conmigo. Los años pasaron. Con esa inyección de capital y su increíble tenacidad, don Manuel no solo salvó la empresa, la convirtió en un gigante. Constructora del Sol empezó a ganar licitaciones importantes, a construir edificios enteros, barrios completos. Yo seguí en mi puesto, como maestro de obra, viendo desde abajo cómo crecía el imperio, que sin saberlo nadie, yo había ayudado a salvar. Nunca pedí nada, nunca reclamé nada. Estaba feliz con mi vida, con mi trabajo, con ver que mi sacrificio había dado frutos tan grandes, aunque nadie supiera que una pequeña parte de esas raíces me pertenecía. Muchos años después, cuando don Manuel ya estaba viejo y enfermo, me llamó a su lecho. Estaba débil, pero su mirada era tan clara como siempre. Me entregó una carpeta de cuero. Roberto, nunca me olvidé de lo que hiciste por mí, me dijo. Yo no tengo hijos, y mi único socio verdadero fuiste tú ese día. Esto es tuyo. Dentro estaba el paquete de acciones, una parte considerable de la empresa. Me hizo prometer dos cosas: que nunca lo vendería por un capricho y que lo mantendría en secreto. El dinero fácil es una prueba de carácter, Roberto.
no dejes que le robe a tu hijo la lección del esfuerzo. Esa noche llegué a casa y le conté todo a Elena. Le mostré los papeles que nos convertían en gente rica, inmensamente rica. Podríamos haber cambiado de casa, de vida, darle todo a Alejandro en bandeja de plata. Pero mi esposa, que era más sabia, le creyó, me miró y dijo: «Este dinero no es una bendición, Roberto, es una prueba». Ambos temíamos que una fortuna así, llegada de la nada, corrompiera a nuestro hijo, que le quitara el hambre de luchar, la satisfacción de ganarse las cosas por sí mismo. Decidimos juntos que el secreto de don Manuel sería también nuestro secreto, y así vivimos durante décadas, como dos guardianes de un tesoro escondido. Seguimos en nuestra casita de siempre, administrando nuestros gastos con cuidado, viviendo con la humildad que siempre nos había caracterizado. El dinero crecía solo, en un lugar lejano, como un árbol que no veíamos, pero sabíamos que estaba ahí. Era nuestra red de seguridad, sí, pero sobre todo era una herencia moral, una que Alejandro solo recibiría si demostraba con sus actos que había entendido los valores que intentamos enseñarle: la humildad, el respeto por el trabajo, la gratitud. Y en el silencio de mi cocina, con la palabra inútil todavía quemándome los oídos, supe la verdad. Mi hijo había fallado la prueba. No lo había corrompido el dinero que no sabía que tenía, sino algo mucho peor: la vergüenza de sus orígenes, la soberbia, la ingratitud. El joven por el que tanto nos preocupamos se había convertido en un hombre que despreciaba las manos que lo habían alimentado y construido su futuro. El testamento de don Manuel y el pacto con mi Elena habían llegado a su fin, y el resultado era un fracaso doloroso. Cerré el libro de contabilidad con una determinación que no sentía en años. El dolor no se había ido, pero ahora tenía un propósito. Me levanté de la cama, guardé los documentos en su caja y volví a ponerla en su lugar. La fortuna de don Manuel nunca fue para mí, y ahora sabía con certeza que tampoco sería para Alejandro. Sería para honrar la memoria de Elena, para dar un propósito a mi vida de sacrificios, para devolverle al mundo la lealtad que un día recibí. La era de guardar el secreto había terminado. La era de hacer justicia silenciosa estaba a punto de comenzar. A la mañana siguiente, el sol entró por mi ventana como cualquier otro día, pero yo ya no era el mismo hombre. El dolor seguía ahí, como un eco sordo, pero ahora estaba acompañado de una claridad absoluta. No había dudas ni vacilaciones. Tomé el teléfono y no marqué el número de mi hijo. Marqué un número que tenía guardado en un papelito amarillento desde hacía años, el del estudio de abogados que había manejado el testamento de don Manuel. Cuando una voz formal contestó, hablé con una calma que hasta a mí me sorprendió. «Buenos días, mi nombre es Roberto Morales. Soy socio de la constructora del Sol. Es hora de que tengamos una reunión». Los abogados, hombres elegantes con trajes caros, me recibieron en una oficina que valía más que toda mi casa. Me miraron con una mezcla de curiosidad y escepticismo, viendo a este viejo con ropa humilde. Pero cuando puse los documentos sobre la mesa de caoba pulida, sus rostros cambiaron. El respeto reemplazó a la sorpresa. Les expliqué mi plan, no con la jerga de los negocios, sino con las palabras simples de un constructor. No quería yates, ni mansiones, ni una vida de lujos. Quería crear algo que perdurara. Quería fundar la Fundación Elena Morales para jóvenes artesanos, en honor a mi esposa. Mi plan era sencillo, pero firme. Vendería una parte de mis acciones, una cantidad que para ellos era astronómica, y con ese dinero crearía un fondo.
El propósito de la fundación sería dar becas completas a jóvenes de barrios obreros, como el mío, para que pudieran estudiar oficios dignos: albañilería, carpintería, plomería, electricidad. Quería darles la oportunidad de construir un futuro con sus propias manos, de sentir el orgullo de un trabajo bien hecho. Quería enseñarles que se puede levantar una vida sólida y respetable ladrillo a ladrillo, sin tener que pisotear a nadie para subir más alto. Unas semanas después, la noticia estalló. No como un chisme, sino como un titular a toda página en el periódico más importante de Mindos. La ciudad, el filántropo albañil, el misterioso benefactor que invierte una fortuna en la juventud obrera. El artículo hablaba de un donante anónimo, un socio silencioso de la constructora del Sol que había decidido honrar sus raíces creando la fundación más grande de la región para la formación en oficios. La historia se convirtió en una leyenda urbana en cuestión de horas. Un cuento de hadas sobre un millonario con alma de trabajador que no había olvidado de dónde venía. Imagino la escena: Alejandro y Laura, sentados en su terraza de lujo, tomando su café de la mañana, leyendo ese mismo periódico. Primero, la curiosidad, luego, la conexión de los detalles. La constructora del Sol, el enfoque en los oficios, el nombre de la fundación, Elena Morales, el apellido, la profesión. La sangre se les debe haber helado en las venas. El viejo inútil, el estorbo, el padre vergonzoso, era el filántropo del que hablaba toda la ciudad. El piso de su mundo construido perfecto sobre apariencias y desprecio acababa de derrumbarse bajo sus pies. La humillación fue inmediata y pública. Sus teléfonos empezaron a sonar sin parar. Socios de negocios, amigos de su exclusivo club, todos llamando con la misma pregunta mordaz: «Oye, Ale, ¿no se llamaba Roberto tu padre, el albañil?». La historia de cómo me trataban, que ellos creían un secreto bien guardado, se convirtió en el contexto perfecto para la noticia. De la noche a la mañana, pasaron de ser una pareja exitosa a ser los protagonistas de una historia de ingratitud monumental. Mi acto de justicia silenciosa había destruido la única cosa que de verdad les importaba: su imagen pública. Esa misma tarde, el auto de Alejandro frenó bruscamente frente a mi casa. Se bajó como un loco, con el rostro descompuesto por una mezcla de pánico y furia. Laura venía detrás, pálida, mirando mi humilde casa como si fuera la escena de un crimen. No venían a pedir perdón por el dolor que me habían causado. Venían a pedir explicaciones por la fortuna que habían perdido. En su desesperación, no se dieron cuenta de que estaban confirmando, con cada uno de sus gestos, que yo había tomado la decisión correcta. Venían a reclamar un tesoro, no a recuperar a un padre. Lo vi allí, en la puerta de mi casa, gritando preguntas, exigiendo respuestas, con los ojos inyectados en sangre. Desesperado no por haberme perdido como padre, sino por haber perdido el acceso al dinero que yo representaba, y en ese instante me di cuenta de la verdadera e insalvable distancia que nos separaba. Me gustaría preguntarte a ti, que has escuchado mi historia hasta este punto: si tú tuvieras este secreto, ¿qué harías ahora? ¿Le cerrarías la puerta en la cara o intentarías explicarle una lección que parece completamente incapaz de aprender? Cuéntame qué dicta tu corazón. Cuando su torrente de palabras se detuvo, esperando mi respuesta, lo miré con toda la calma que mi dolor me permitía. No levanté la voz. No había odio en mis palabras, solo la constatación de un final. El dinero nunca fue el secreto, Alejandro, le dije suavemente. El secreto era una pregunta.
¿Qué clase de hombre serías sin la necesidad de luchar? Y tú ya me diste la respuesta. Se quedó mudo, sin entender. El dinero para tus estudios, el que te hizo arquitecto, ese sí era tuyo. Era el valor de la tierra de tus abuelos. Esto es distinto. Esto es para construir. Y sin más, le cerré la puerta en la cara. Mi vida ahora tiene una música diferente. Ya no es el silencio de una casa vacía, sino el sonido de los martillos, de las sierras y de las risas de los jóvenes en el patio de la fundación. Me convertí en Don Roberto, una figura a la que saludan con cariño y respeto. Paso mis días aquí, no como el dueño, sino como uno más. A veces les enseño un truco del oficio. Otras veces simplemente me siento a escucharlos, a conocer sus sueños. He construido una nueva familia, una que no es de sangre, sino de espíritu. Alejandro ha intentado volver, con cartas y mensajes. No le guardo rencor, pero no puedo recibirlo. Hay puertas que, una vez cerradas, no se pueden volver a abrir. El respeto, como un cimiento, si se rompe, ya no sostiene nada. Hoy estoy sentado en una banca de madera, bajo el sol tibio de la tarde, en el patio de la escuela que lleva el nombre de mi Elena. Observo a un muchacho, uno de mis primeros becados, levantar un muro de ladrillo con una destreza que me llena de orgullo. Usa la plomada exactamente, como yo le enseñé, con cuidado y paciencia. Cada ladrillo que coloca es una promesa cumplida. Mis ojos se apartan de él y miran al cielo azul, buscando el rostro de mi esposa, compartiendo este momento con ella. Una sonrisa, una de verdad, serena y genuina, se dibuja en mis labios. He entendido que mi mejor obra no fue ninguna casa, sino este legado de dignidad que florece en las manos de otros. Al final, uno aprende que construir no se trata de levantar paredes, sino de edificar el carácter. Se trata de dejar un mundo un poco más justo, de enseñar que el verdadero valor no está en lo que acumulas, sino en lo que das y en el respeto que inspiras. Mi historia es la de un viejo albañil, sí, pero es también la historia de un padre que tuvo que demoler sus propias esperanzas para construir algo mucho más grande y duradero. He querido contártela a ti, para que mi voz no se apague en el olvido. Si esta historia tocó tu alma, dime desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero saber si allá... También hay corazones que todavía entienden lo que es la dignidad.